El 13 de octubre de 1987, exactamente a las 8:47 de la tarde, hora estándar del este, 5 miembros de la familia Harley desaparecieron en directo por televisión ante 3,2 millones de espectadores. Lo que está a punto de escuchar no es ficción. No es un creepypasta. Es la transcripción del audio de una emisión que la NBC ha pasado 37 años fingiendo que nunca ocurrió. Lo sé porque yo era uno de los operadores de cámara aquella noche. Y lo que capturamos, lo que todos vimos, es la razón por la que no he vuelto a dormir bien desde entonces. La razón por la que todos los miembros del equipo de aquella producción están muertos, desaparecidos o internados. Todos los miembros del equipo excepto yo. Y ahora, tras décadas de silencio, voy a contaros lo que realmente le sucedió a la familia Harley. Porque lo que hay en esas cintas no solo es inquietante, es la prueba de que, a veces, la realidad misma puede fallar. La carta llegó a mi apartamento de Brooklyn hace 3 semanas, reenviada a través de 4 direcciones diferentes, cubierta de sellos postales que seguían mis intentos de desaparecer durante las últimas 3 décadas. No había remitente. Dentro, una sola fotografía, la familia Harley, de pie en su salón, sonriendo a la cámara. Excepto que en esta foto había 6 miembros de la familia. No 5. Y la sexta persona, era yo. Pero yo no estaba allí ese día. Estaba detrás de la cámara. Siempre estaba detrás de la cámara. Me llamo Marcus Webb y en 1987 tenía 24 años. Acababa de salir de la escuela de cine y trabajaba como segundo operador de cámara para la división de programación experimental de la NBC. Éramos el equipo que producía esos peculiares segmentos de interés humano, esas piezas ligeras y optimistas que rellenaban el ciclo de noticias. America's Real Families iba a ser nuestro mayor proyecto hasta la fecha, un especial de 3 horas en horario de máxima audiencia. Retransmitido en directo desde un hogar típico estadounidense, que mostraba la vida auténtica y sin guión de una familia real de las afueras. Los Harley eran perfectos. David Harley vendía seguros en State Farm y entrenaba a un equipo de béisbol infantil los fines de semana. Linda Harley horneaba galletas para las reuniones de Lampa. Y daba clases de inglés en 7º curso cuando necesitaban sustitutos. Jennifer era guapa, popular y en otoño iba a ir a la Universidad Northwestern. Michael jugaba al baloncesto en el equipo juvenil, sacaba buenas notas y repartía periódicos. La pequeña Sara todavía jugaba con Barbies y creía en Papá Noel. Vivían en el 445 de Sycamore Street, en Cedar Rapids, Iowa, en una casa colonial de 2 plantas con revestimiento de aluminio y una canasta de baloncesto sobre el garaje. Tenían un Golden Retriever llamado Buster que ladraba a las ardillas. Conducían una camioneta con paneles de madera. Eran tan normales que resultaban casi satíricos, que era exactamente lo que querían los productores. Verdaderos estadounidenses viviendo vidas reales. Así es como lo promocionó la cadena. Publicaron anuncios durante 2 semanas antes de la emisión. Los noticiarios locales hicieron reportajes. El Des Moines Register publicó en primera página una foto de la familia cenando, bajo el titular, La familia más típica de Iowa lista para la hora de máxima audiencia. El equipo de producción llegó a la casa de los Harley el 12 de octubre, el día antes de la emisión. Éramos 16 en total. 2 directores, 4 operadores de cámara, 3 técnicos de sonido, 2 especialistas en iluminación, un maquillador, un coordinador de producción, 2 productores y un director técnico que se encargaría de la retransmisión en directo desde el camión aparcado en la entrada de la casa. Recuerdo que, cuando llegué a la casa aquella primera mañana, las hojas otoñales crujían bajo las cajas del equipo y Linda Harley había preparado café y pan de plátano para todo el equipo. Estaba nerviosa, pero emocionada, y no dejaba de arreglar los manteles individuales de la mesa de centro y preguntar si todo estaba lo suficientemente bonito para la televisión. Sed vosotros mismos, les dijo nuestro director, Tom Brennan, durante la reunión informativa. De eso se trata. Estados Unidos quiere ver a gente real. No
Actors. Pasamos el 12 de octubre preparándolo todo. Cámaras en el salón, la cocina, el comedor y el pasillo. Micrófonos ocultos en arreglos florales. Y pegados con cinta adhesiva debajo de las mesas. Las luces se colocaron para que parecieran lámparas naturales. La familia siguió con su rutina mientras nosotros trabajábamos, y yo filmé algunas tomas secundarias. Sara coloreando en la mesa de la cocina, Michael lanzando canastas en la entrada, Jennifer hablando por el teléfono de princesa en su habitación. Con el auricular rosa estirado en su cable en espiral. Esa noche, revisé las tomas secundarias en mi habitación de hotel. Todo parecía perfecto. Sano. Exactamente lo que la América profunda quería ver. Pero había una toma que me hizo detenerme. En el fondo de una escena en la cocina, a través de la ventana sobre el fregadero, pude ver a alguien de pie en el patio trasero. Simplemente allí, de pie, mirando hacia la casa. Rebobiné y miré más de cerca. La figura estaba demasiado lejos para distinguirla con claridad, pero había algo en su postura que no encajaba. Demasiado quieta. Demasiado recta. Como un espantapájaros, excepto que los Harley no tenían espantapájaros. Anoté que al día siguiente echaría un vistazo al patio trasero, pero con el caos de los preparativos para la retransmisión en directo, se me olvidó. Se me olvidaron muchas cosas que en ese momento no me parecieron importantes. Que Buster no quería bajar al sótano. El punto frío del pasillo que hacía temblar a todo el mundo. Las fotos familiares de la repisa de la chimenea, cuyos rostros parecían cambiar cuando no los mirabas directamente. El 13 de octubre comenzó con normalidad. La familia desayunó. Tom quería capturar las auténticas rutinas matutinas, aunque la retransmisión en directo no comenzaría hasta las 6 de la tarde. David leyó el periódico. Linda preparó huevos revueltos. Los niños discutieron por quién se quedaba con el último zumo de naranja. Lo típico. En una familia. Alrededor del mediodía, Jennifer mencionó que le dolía la cabeza. Linda lu dio dos Tylenol. A las 2 de la tarde, Michael dijo que se sentía mareado. A las 3 de la tarde, Sara se quejaba de que las paredes respiraban de forma extraña. David se rió y dijo que eran los nervios por salir en televisión. Pero yo estaba observando a través del objetivo de mi cámara y podía ver lo que la familia no veía. O quizá lo que no se permitían ver. Las sombras de la casa no se proyectaban correctamente. Se curvaban en ángulos que no coincidían con las fuentes de luz. Y en la esquina de cada plano, justo en el borde del encuadre, algo se movía. Algo oscuro y paciente. A las 4 de la tarde, hicimos las últimas comprobaciones de las cámaras. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta del sótano estaba abierta. Solo un poco, pero lo suficiente para ver la oscuridad que había más allá. se lo comenté a Tom. ¿Alguien ha autorizado las cámaras en el sótano?, le preguntó al coordinador de producción. No, señor. La familia pidió expresamente que no entrásemos allí. Dijo que solo era un trastero, que no había nada interesante. Tom asintió y tomó nota en su blog. Asegúrate de que esa puerta permanece cerrada durante la emisión. Pero no permaneció cerrada. Y lo que salió por esa puerta, lo que siguió a los Harley desde lo que fuera que había allí abajo, esa es la verdadera razón por la que la NBC enterró las cintas. A las 5:45 de la tarde, 15 minutos antes de salir en directo, Linda Harley me llevó aparte. Le temblaban las manos y no dejaba de mirar hacia las esquinas de la habitación. Hay algo raro en esta casa, susurró. Deberíamos habértelo dicho. Deberíamos haber avisado a todo el mundo. Pero pensamos, que si lo ignorábamos, si fingíamos que todo era normal. S.R.A. Harley, le dije, ¿de qué está hablando? Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. No somos la primera familia que vive aquí. Los otros siguen aquí. Nunca se fueron. Y esta noche, con todas estas cámaras, toda esta atención, están enfadados. Están muy enfadados. Antes de que pudiera responder, Tom dio la señal.
La luz roja en aire, se encendió. Y Linda Harley volvió a su lugar en la sala, con esa perfecta sonrisa suburbana en el rostro, como si no acabara de confesar que su casa estaba embrujada. La emisión comenzó a las 6 en punto con la introducción pregrabada de Tom sobre imágenes de la casa. Buenas noches, Estados Unidos. Esta noche, la NBC te lleva al interior del hogar de una auténtica familia estadounidense. Sin guiones, sin actores, solo los Harley de Cedar Rapids, Iowa, compartiendo su típica tarde de jueves con la nación. La retransmisión en directo pasó al salón. La familia estaba sentada en su sofá estampado de flores, David y Linda en el centro, Jennifer a la derecha de Linda, Michael a la izquierda de David y la pequeña Sara con las piernas cruzadas en el suelo, todavía con el jersey del colegio puesto. Saludaron a la cámara. Sonrieron. David hizo una broma de padre sobre que esperaba que a los estadounidenses les gustara el pastel de carne, porque eso era lo que Linda estaba preparando para cenar. Durante los primeros 20 minutos, todo fue perfecto. Agresivamente perfecto, de forma artificial. La familia realizó las actividades ensayadas. Linda empezó a preparar la cena, David ayudó a Sara con los deberes y Jennifer se pintó las uñas mientras hablaba con Michael sobre su partido de baloncesto del día siguiente. El tipo de domesticidad mundana que se suponía revolucionaria en la televisión de 1987. Pero a las 6:23 de la tarde, algo cambió. Yo manejaba la cámara 2, enfocada en la cocina, donde Linda doraba carne molida. A través de mi visor, la vi dejar de remover de repente. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Luego dijo, muy claramente, no. Deberías estar aquí. No le hablaba a nadie del equipo. Estaba mirando algo detrás de mí. Empecé a girarme, pero la voz de Tom crepitó en mis auriculares. Sigue. Filmando. No cambies de posición. Linda volvió a remover, pero ahora sus movimientos eran mecánicos. Roboticos. Como si alguien controlara sus manos. A las 6:31 de la tarde, Michael atravesó la sala de estar y se dirigió escaleras arriba. La cámara 3 lo siguió. A mitad de las escaleras, se detuvo. Se volvió para mirar directamente a la lente. Hay alguien en mi habitación, dijo. Ha habido alguien en mi habitación todas las noches durante 3 años. Pero no puedes verlo a menos que no estés mirando. Luego continuó subiendo las escaleras como si nada hubiera pasado. En la sala de control cundió el caos. Nuestro director técnico revisaba frenéticamente las señales. Los productores debatían si cortar para pasar a publicidad. Pero Tom insistió en que siguiéramos grabando. Esto es oro, dijo. Hagan lo que hagan, es exactamente el tipo de momento auténtico que queríamos. No tenía ni idea de lo auténtico que estaba a punto de ser. A las 6:35 de la tarde, Jennifer gritó. No fue un grito dramático, como en las películas. Fue agudo, repentino, como si alguien le hubiera clavado un alfiler. La cámara 1 se giró hacia ella. Seguía en el sofá, pero tenía las manos apretadas contra las sienes y el rostro contorsionado por el dolor. Jennifer, cariño. Linda había entrado corriendo desde la cocina, con la carne picada aún chisporroteando en la olla. ¿Qué pasa? Las voces. Jadio Jennifer. ¿No las oís? Son muy fuertes. Dicen que estamos en la casa equivocada. David se arrodilló junto a su hija y le tocó la frente. Está ardiendo. ¿Deberíamos? Seguid grabando, ordenó la voz de Tom en nuestros auriculares. Esto es un drama familiar real. Para esto hemos venido. Pero yo estaba observando a Jennifer a través de mi lente, y lo que vi me heló la sangre. Su sombra en la pared detrás de ella no imitaba sus movimientos. Mientras Jennifer se encogía hacia adelante por el dolor, su sombra permanecía erguida, con los brazos a los lados y la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Y se estaba volviendo más oscura, más sólida, como si se estuviera convirtiendo en una entidad propia. Papá, dijo Sara desde el suelo,
con voz débil y confusa. ¿Por qué hay gente en las paredes? Todas las cámaras se giraron hacia ella. Estaba mirando fijamente el papel pintado, un estampado de pequeñas flores azules que probablemente Linda había elegido de un catálogo. Pero cuando hice zoom, vi lo que veía Sara. En los espacios entre las flores, en el espacio negativo del estampado, había caras. Docenas de ellas. Con los ojos cerrados y la boca abierta, como si estuvieran gritando en silencio detrás del papel. No las mires, cariño, dijo Linda rápidamente, cogiendo a Sara en brazos. Vamos a ayudar a papá con la cena. Pero mientras llevaba a Sara hacia la cocina, capté algo con la cámara que casi me hizo soltar el equipo. El reflejo de Linda en el espejo del pasillo no llevaba a Sara. Llevaba algo más. Algo envuelto en lo que parecían sábanas viejas, más o menos del tamaño de un niño, pero raro, muy raro, con demasiados ángulos donde debería haber curvas. A las 6:42 de la tarde, ocurrió lo primero imposible. Y por imposible me refiero a algo que violaba las leyes básicas de la física, algo que no podía explicarse por el estrés, la sugestión o la histeria colectiva. Michael volvió a bajar las escaleras. Luego volvió a bajar. 2 Michaels, idénticos hasta la mancha de hierba en la rodilla izquierda de sus vaqueros, entraron en la sala de estar desde diferentes direcciones. Mamá, dijeron ambos al unísono. Algo pasa en mi habitación. Linda se quedó paralizada. David se levantó lentamente. Jennifer, a pesar de su dolor de cabeza, miró a sus hermanos. ¿Hermanos? Con los ojos muy abiertos. ¿Cuál de vosotros es el verdadero? Preguntó Sara con la brutal honestidad que solo una niña de 8 años puede permitirse. Los 2 Michaels se miraron. Uno de ellos empezó a llorar. El otro sonrió. Y esa sonrisa. Dios, esa sonrisa. Era demasiado amplia. Mostraba demasiados dientes y estiraba su rostro de tal manera que parecía el reflejo en un espejo de feria. Yo siempre he sido real, dijo el Michael sonriente. Él es el que apareció hace 3 años. Él es el que ocupó mi lugar. Mi habitación. Mi familia. No, sollozó el Michael que lloraba. No, tú no eres, no puedes ser. El Michael sonriente se acercó a la cámara 3, mi cámara, y miró directamente al objetivo. ¿Quieres saber un secreto? ¿Estados Unidos? Ninguno de nosotros. Es real. Todos somos ecos de las familias que vivieron aquí antes. Los Hartley, Los Anderson, Los Kowalski, Los Painter. Capa tras capa. Tras capa, todos atrapados en esta casa, todos interpretando los mismos papeles. Madre, padre, hija, hijo. Bebé. Una y otra vez. La voz de Tom crepitó en mis auriculares. Que alguien compruebe que solo tenemos un niño. ¿De dónde sale el segundo? Pero yo lo sabía. De alguna manera, mirando a través del visor, lo entendí. La casa no solo estaba encantada. Era un dispositivo de grabación que capturaba a todas las familias que habían vivido allí. Las reproducía y las mezclaba como si se tratara de un remix dimensional enfermizo. A las 6:48 de la tarde, las luces comenzaron a fallar. No todas a la vez, eso habría sido misericordioso. Fallaron en secuencia, como fichas de dominó. La lámpara junto al sofá fue la primera, su bombilla no se fundió, sino que parecía succionar la luz hacia sí misma, creando una esfera de oscuridad. Luego, la lámpara del techo del comedor. A continuación, las luces fluorescentes de la cocina. Cambia a la iluminación auxiliar, ordenó Tom. Pero nuestras luces de producción también estaban fallando. Una a una, la oscuridad se apoderó de la casa, y nosotros lo estábamos retransmitiendo en directo a toda América. A la luz tenue, se hicieron visibles cosas que no deberían haber estado allí. En la esquina donde estaba colocada la cámara 4, había otra cámara, más antigua, una enorme cámara de televisión de los años 50. Detrás de ella, se veía la silueta fantasmal de un operador con sombrero fedora, filmando la misma escena familiar. Pero de 60 años atrás.
Las paredes comenzaron a mostrar imágenes, como viejas fotografías que se transparentaban a través de la pintura. Otras salas de estar, otras familias, todas situadas exactamente donde estaban sentados los Harley. Una familia victoriana con cuellos altos y miriñaques. Una familia de los años 20 reunida alrededor de una radio. Una familia de los 60 viendo el asesinato de Kennedy. Todos ocupando el mismo espacio, todos ajenos los unos a los otros, hasta ese momento. Tenemos que pasar a publicidad, dijo uno de los productores. No podemos, respondió el director técnico, con voz aguda por el pánico. El panel de control está bloqueado. Todo está bloqueado. Estamos en directo. A las 6:54 de la tarde, Linda Harley dejó de fingir que todo era normal. Se quedó de pie en medio del salón, su perfecta fachada de ama de casa suburbana. Ese resquebrajaba como pintura vieja. Hemos mentido, anunció a las cámaras, a Estados Unidos, a nosotros. Hemos mentido sobre todo. Esta casa, no la elegimos nosotros. Ella nos eligió a nosotros. Hace 3 años, estábamos conduciendo por Cedar Rapids, solo de paso, y el coche se averió justo ahí fuera. En el momento en que pisamos esta propiedad, no pudimos marcharnos. Lo intentamos. Dios, ¿cómo lo intentamos? Pero todos los caminos nos llevaban aquí. Todas las llamadas pidiendo ayuda quedaron sin respuesta. Todos los que vinieron a visitarnos, nunca se marcharon. Siguen aquí. En el sótano. En las paredes. En los espacios entre segundos. Linda, advirtió David, pero su voz era débil, derrotada. No, gritó ella. Tienen que saberlo. Estados Unidos tiene que saberlo. Esta casa se alimenta de familias. Las recoge, las conserva y las reproduce. Para siempre. Y ahora, con todas estas cámaras, con todo Estados Unidos mirando, es más fuerte que nunca. Llega a través de la emisión. A todos los hogares que están viendo la televisión. ¿Lo sienten? Pueden sentir cómo les mira a través de la pantalla del televisor. En ese preciso momento, a las 6:56 de la tarde, todos los teléfonos del camión de producción comenzaron a sonar. La cadena se vio inundada de llamadas de espectadores, que informaban de que sus televisores no se apagaban, que veían cosas moviéndose en la estática, que sus hijos hablaban con alguien dentro de la pantalla. Pero no podíamos dejar de emitir. Estábamos atrapados en la señal. Igual que los Harley estaban atrapados en la casa. A las 7 de la tarde, exactamente una hora después del inicio de la emisión, la puerta del sótano se abrió. No se abrió con un crujido. No se abrió lentamente. Se abrió como una boca. Ancha, oscura y hambrienta. Y algo subió por las escaleras. Digo, algo, porque no tengo palabras para describir lo que vi a través de mi visor. Era la oscuridad hecha forma, una sombra con sustancia. Se movía. Como el humo, pero tenía peso, presencia. Llenó la puerta, luego el pasillo, y empezó a filtrarse en la sala de estar como el aceite sobre el agua. Los dos Michaels retrocedieron. Jennifer subió las piernas al sofá. Sarah enterró la cara en la falda de Linda. David se interpuso entre su familia y la oscuridad que se extendía, aunque no sé qué pensaba hacer contra ella. 37 familias, dijo la oscuridad, aunque no tenía boca. Su voz provenía de todas partes, las paredes, la televisión, el aire mismo. 37 familias en 120 años. Vos sois la 38ª. Y esta noche, con todos estos ojos mirando, todos estos hogares, conectados a través de la señal, por fin podemos expandirnos. Por fin expandirnos. Por fin hacer que todas las casas sean como esta. Las cámaras empezaron a mostrar cosas imposibles. La cámara 1 estaba filmando la sala de estar, pero también filmaba a otra sala de estar de otro tiempo. Las imágenes se superponían, creando una doble exposición de la realidad. En una capa, los Harley se encogían ante la oscuridad. En otra, una familia de
Los años 50 estaba sentada tranquilamente, sin saber que ya estaban muertos. La cámara 2 mostraba la cocina, pero la cocina no dejaba de cambiar. Los electrodomésticos modernos se convertían en vintage, luego en antiguos, y finalmente en nada más que una estufa de leña. Why un lavabo? El tiempo se derrumbaba, todos los años que había existido la casa se amontonaban en un solo momento de transmisión. La cámara 3, la mía, era la peor. Porque ya no solo estaba filmando el presente. Estaba filmando el futuro. A través de mi visor. Podía ver lo que les pasaría a los Harley. Podía verlos unirse a las otras familias en las paredes, convirtiéndose en parte del patrón, parte de la Grabación. Podía verme a mí mismo, más viejo, más canoso, todavía detrás de esta cámara, todavía filmando, incapaz de parar, incapaz de irme, atrapado en una interminable emisión que se reproducía todas las noches, lo viera alguien o no. Por favor, suplicó Linda, mirando directamente a las cámaras, a Estados Unidos. Apagad los televisores. Dejad de mirar. Vuestra atención lo alimenta. Vuestros ojos le dan poder. Por favor, antes de que sea demasiado. La oscuridad la alcanzó. La tocó. Y Linda Harley comenzó a desvanecerse. No desapareció, sino que se desvaneció, como una vieja fotografía abandonada al sol. Se volvió translúcida, sus colores se desvanecieron, sus contornos se difuminaron. Intentó gritar, pero su voz también se desvaneció, volviéndose distante, con eco, como si viniera de muy lejos o de mucho tiempo atrás. «Mamá». Sara se abalanzó hacia su madre, pero David la agarró y la apartó. «No la toques», dijo. No dejes que te contagie. Pero ya se estaba contagiando. La oscuridad no se conformaba con Linda. Se movía como un ser vivo, extendiendo tentáculos de sombra hacia cada miembro de la familia. Y a medida que avanzaba, la casa comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. Las paredes se volvieron transparentes, mostrando los espacios intermedios. Y en esos espacios estaban los demás. Las 37 familias, todas seguían allí, todas seguían. Viviendo sus vidas en bucles infinitos. Preparando la cena. Viendo la televisión. Leyendo cuentos antes de dormir. Jugando a juegos de mesa. Las actividades normales de una familia repetidas. Para siempre, sin saber que estaban muertos, sin saber que eran prisioneros, sin saber que eran el entretenimiento de algo que se alimentaba de la felicidad doméstica. A las 7:08 de la tarde, Tom tomó una decisión que probablemente salvó a millones de espectadores, pero nos condenó a todos. «Corta la transmisión», ordenó. «No me importa cómo. Corta ahora mismo». El director técnico comenzó a tirar de los cables, a destrozar el equipo, a hacer cualquier cosa para interrumpir la señal. Pero la transmisión continuó. La luz roja de «en aire» permaneció encendida incluso después de que destruimos el panel. Las cámaras siguieron filmando incluso después de que cortáramos la corriente. La casa había tomado el control de la señal. Y nos estaba utilizando para propagarse. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. La fotografía que había recibido 3 semanas antes, la que me mostraba como parte de la familia Harley, no era falsa. Era del futuro. O del pasado. O del eterno presente que había creado la casa. El tiempo no funcionaba bien aquí. El efecto podía preceder a la causa. El final podía llegar antes que el principio. Siempre íbamos a acabar aquí. Desde el momento en que los Harley fueron elegidos para la emisión, desde el momento en que instalamos las cámaras, desde el momento en que recogí la primera hoja de encargos en Nueva York, siempre supe que esto acabaría así. A las 7:09 de la tarde, Jennifer Harley se levantó del sofá y caminó con calma hacia la cámara 1. Su migraña parecía olvidada, sustituida por algo peor, una terrible claridad en sus ojos. «Tengo que decirles algo», dijo a la lente, a Estados Unidos, a quien quiera que siguiera viendo a pesar de las advertencias de Linda. «No es la primera vez que hacemos esta retransmisión. Llevamos 3 años haciéndola todas las noches. A la misma hora,
en las mismas posiciones, con las mismas sonrisas. Pero es la primera vez que alguien más puede verlo. La casa suele guardárselo para sí misma, jugando con nosotros como muñecos en una casa de muñecas. Pero esta noche, con vuestras cámaras, con vuestra señal. Esta noche, la puerta de la casa de muñecas está abierta. Detrás de ella, los dos Michaels mantenían una conversación que no debería haber sido posible. ¿Te acuerdas de cuándo moriste?, preguntó el sonriente. No estoy muerto, insistió el que lloraba. Todos estamos muertos. Morimos la noche que nos mudamos. Una fuga de monóxido de carbono de la vieja caldera. La casa hizo que pareciera que seguíamos vivos. Nos mantenía en movimiento, nos hacía hablar, pero llevamos 3 años siendo cadáveres jugando a las casitas. Eso no es cierto, gritó David, pero su voz se quebró. Miró sus manos y pude ver a través de mi cámara que se estaban volviendo translúcidas como las de Linda. Somos reals. Estamos vivos. Hemos desayunado esta mañana. He ido a trabajar. He vendido pólizas de seguro. Yo. Se calló, con el rostro paralizado por el horror. ¿A quién vendiste pólizas, papá?, preguntó Jennifer sin volverse. ¿Recuerdas sus nombres? ¿Sus caras? ¿Recuerdas algo más que estar en esta casa? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. A las 7:14 de la tarde, la oscuridad que se había apoderado de Linda comenzó a hablar a través de ella. Todavía era visible un contorno desdibujado de una persona, pero cuando movió la boca, no fue su voz la que salió. «¿Les cuento la historia de esta casa?», preguntó la oscuridad a través de los labios de Linda. «¿Les cuento sobre la familia Painter que la construyó en 1867? ¿Cómo invitaron a algo durante una sesión de espiritismo que nunca se marchó? ¿Cómo encontraron a sus hijos dispuestos en la mesa 3 semanas después de su muerte, todavía con los tenedores en la mano y sonriendo? Te cuento lo de los Kowalski en 1932, que intentaron quemar la casa pero acabaron quemándose ellos mientras la casa permanecía intacta». Sara empezó a llorar, pero sus lágrimas eran extrañas. Fluían hacia arriba, desafiando la gravedad, y se acumulaban en el techo sobre su cabeza. «O te cuento lo de los Anderson en 1974, continuó la oscuridad. Ellos fueron los que más aguantaron. Sis misis luchando. Tragerin. Sacerdotes, mediums, incluso un científico de la universidad con su equipo electromagnético. ¿Quieres saber qué les pasó? Mira. En las paredes. Todavía están ahí, prensados entre los montantes y el aislamiento, como flores en un libro. Giré la cámara hacia las paredes, y a través de la horrible claridad que me proporcionaba el visor, pude verlos. Cuerpos aplastados hasta lo imposible, conservados en las paredes como insectos en ámbar. Tenían la boca abierta en un grito permanente, los ojos se movían, seguían las cámaras. Conscientes pero incapaces de hacer nada excepto existir en su estado comprimido. «Dios mío», susurró alguien en el camión de producción a través de los auriculares. «¿Estás viendo esto? ¿Estamos transmitiendo esto?». Así era. Cada horrible fotograma se estaba transmitiendo en directo a Estados Unidos. A las 7:22 de la tarde, la pequeña Sarah Harley hizo algo que hizo que todos, los dos Michaels, Jennifer, David, todo el equipo, se detuvieran y se quedaran mirando. Caminó hacia la puerta del sótano, esa boca hambrienta de oscuridad, y llamó 3 veces. «Sara, no». David se abalanzó sobre ella, pero sus manos descoloridas atravesaron a su hija. «No pasa nada, papá», dijo Sara, con una voz diferente. Más vieja. Antigua. «Ahora lo entiendo. Siempre lo he entendido. La casa me lo explicó todo. La primera noche. Solo fingía no saberlo porque todos parecían tan asustados». Se giró hacia las cámaras y sus ojos eran completamente negros, como charcos de aceite. «La casa no es malvada», dijo. «Está sola. Fue construida en un lugar donde las paredes entre los mundos son delgadas. Existe en múltiples dimensiones a la vez, y en cada dimensión vive una familia diferente.
La casa solo quiere reunir a todas sus familias. Una gran familia feliz y eterna. Sara, esa no eres tú, suplicó la figura descolorida de Linda. Lucha, cariño. Por favor. Pero Sara solo sonrió, esa sonrisa inocente de niña de 8 años que lo empeoraba todo. La casa dice que es hora de la verdad, anunció. Es hora de mostrarle a Estados Unidos lo que realmente le sucedió a la familia Harley. El aire de la sala de estar brilló y, de repente, ya no estábamos filmando en 1987. La escena se rebobinó como una cinta de vídeo, los colores cambiaron, la calidad se degradó, hasta que nos encontramos viendo el 13 de octubre de 1984, exactamente 3 años antes. A través de mi visor, vi a la verdadera familia Harley mudándose a la casa. Parecían más jóvenes, más felices, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. David llevaba cajas. Linda dirigía la colocación de los muebles. Jennifer, que entonces solo tenía 14 años, se quejaba de dejar atrás a sus amigos. Michael, De 11 años, botaba una pelota de baloncesto en la entrada. Sara, de 5 años, abrazaba un osito de peluche. Primera noche, narraba la oscuridad a través de la figura descolorida de Linda. Estaban muy cansados por la mudanza. La fuga de monóxido de carbono comenzó alrededor de la medianoche. Por la mañana, ya se habían ido. Pero no podía dejarlos ir. Eran perfectos. La familia americana perfecta. Así que los retuve. Los mantuve. En movimiento. Los mantuve viviendo sus vidas. Y durante 3 años, han sido mi programa favorito. La escena avanzó rápidamente a través de los 3 años que los Harley vivieron en la casa, sin saber que estaban muertos. Siguieron con sus vidas mientras sus cuerpos se descomponían lentamente en sus camas en el piso de arriba. La casa manipulaba sus espíritus, haciéndoles representar la normalidad doméstica para su diversión. Pero esta noche, continuó la oscuridad, con vuestras cámaras, con vuestra emisión, puedo compartir mi colección con el mundo. Todas las familias que he conservado, todos los momentos perfectos que he capturado, ahora pueden transmitirse a todos los hogares de Estados Unidos. ¿No es maravilloso? ¿No es para eso la televisión? ¿Para unir a las familias? A las 7:31 de la tarde, nuestro equipo comenzó a captar otras señales. Otras transmisiones de otros tiempos, todas emanando de la casa. En los monitores de la camioneta de producción, pudimos verlas. Los pintores en 1867, reunidos alrededor de una mesa de espiritismo, sus rostros parpadeando a la luz de las velas mientras algo emergía de la bola de cristal. En los Morgan en 1903, con sus hijos jugando con juguetes que se movían solos, muñecas que susurraban secretos en la noche. En los Kowalski en 1932, los padres tapando desesperadamente las ventanas mientras sus hijos permanecían completamente inmóviles en el centro de la habitación, sonriendo sin motivo aparente. En los Washington en 1955, una familia negra que había roto la barrera racial en el barrio, solo para encontrar algo peor que el racismo, esperándoles en su nuevo hogar. En los Anderson en 1974, el padre disparando una escopeta a las sombras mientras la madre se aferraba a un crucifijo y los niños cantaban himnos. Todas estas emisiones se reproducían simultáneamente, superponiéndose y creando una cacofonía de décadas de horror. Todas las familias que han vivido aquí siguen aquí, dijo Sara, con sus ojos negros reflejando los múltiples periodos de tiempo. Y ahora también están en vuestras casas. Mirad vuestros espejos. Mirad vuestros armarios. Mirad la estática de vuestros televisores cuando cambiéis de canal. Nos estamos propagando a través de la señal. A las 7:38 de la tarde, Tom cometió el error de enviar a alguien a desconectar físicamente las cámaras. Jerry, uno de nuestros técnicos de iluminación, se acercó a la cámara 1 con unos alicates. En el momento en que tocó la cámara, gritó. Su mano se fundió con el metal, su piel se fusionó con el cuerpo de la cámara. Intentó apartarse, pero la cámara lo estaba absorbiendo, atrayéndolo como arena movediza. «¡Ayudadme!», gritó Jerry.
Dios mío. Me lo está mostrando todo. Todas las familias. Están gritando. Están todos. Se le cortó la comunicación cuando su cara se fundió con la lente de la cámara. Sus rasgos se estiraron y se distorsionaron hasta que se convirtió en parte del equipo. Su ojo se convirtió en la apertura de la lente. Su boca se convirtió en el anillo de enfoque. Aún estaba consciente, aún era consciente. Podíamos ver su ojo restante moviéndose frenéticamente, pero ahora era parte del sistema de transmisión. La casa necesita ojos, explicó Sarah con calma. Las cámaras son solo ojos mecánicos. Pero los ojos humanos funcionan mejor. Gracias por tu contribución, Jerry. A las 7:43 de la tarde, la geometría imposible de la casa comenzó a revelarse. La sala de estar, que debía medir unos 6 metros por 4, comenzó a estirarse. Las paredes se empujaron hacia afuera, pero no hacia las otras habitaciones, sino hacia espacios que no existían. A través de mi visor, pude ver la habitación extendiéndose hasta el infinito, llena de copias infinitas de la familia Harley, todas realizando las mismas acciones en perfecta sincronía. Pero cada copia era de un periodo de tiempo diferente. Algunas eran recientes y tenían exactamente el mismo aspecto que ahora. Otras estaban parcialmente descompuestas, con la piel grisácea y descamada. Otras eran solo esqueletos con ropa, que realizaban las tareas de la vida familiar con los huesos al descubierto. ¿Lo ves?, preguntó la oscuridad a través de Linda. Esto es lo que significa la familia aquí. Estar juntos para siempre. Sin cambiar nunca. Sin marcharse nunca. El perfecto sueño americano, conservado para toda la eternidad. A las 7:50 de la tarde, ocurrió algo que la casa no esperaba. Algo que podría haber sido nuestra única oportunidad. Buster, el Golden Retriever que había estado ausente desde que comenzó la transmisión, de repente salió corriendo del sótano. Pero ya no era él. Amigable perro de la familia. Era otra cosa, algo que había estado luchando contra la influencia de la casa durante 3 años, permaneciendo en el sótano, protegiendo algo. El perro era parcialmente transparente, su pelaje dorado parpadeaba con estática, pero sus dientes eran lo suficientemente sólidos cuando mordió la oscuridad que se había apoderado de Linda. La sombra gritó, un sonido como el ruido de la televisión mezclado con gritos humanos, y por un momento, Linda volvió a ser sólida. El perro jadeó. Lo entrenamos. Antes de morir, lo entrenamos para resistir. Ha estado protegiendo nuestros cuerpos en el sótano. Si los cuerpos son destruidos, la casa pierde su control sobre nosotros. Buster, no. Ordenó Sarah con su voz anciana, pero el perro la ignoró y corrió de vuelta al sótano. David, que de repente lo entendió, se volvió lo suficientemente sólido como para agarrar una lámpara de mesa. Todos, destruid las cámaras. Gritó. Interrumpid la señal. Es la única manera. Pero era demasiado tarde. A las 7:54 de la tarde, la casa decidió dejar de jugar. Las paredes explotaron hacia afuera, no con fuerza, sino con el tiempo. Cada momento que la casa había existido ocupó de repente el mismo espacio. La sala se convirtió en 1000 salas. La familia Harley se convirtió en todas las familias. Y nosotros, el equipo, nos convertimos en parte del programa. Sentí que me estaba pasando a mí. Mis pies se fundieron con el suelo. Mis manos se fusionaron con la cámara. Mi ojo, pegado al visor, se convirtió en el visor. Seguía filmando, siempre estaría filmando, capturando cada horrible momento para un público que ya no podía apartar la mirada. A través del ojo de mi cámara, vi a Tom en el camión de producción, con las manos fundidas con el panel de control y la boca abierta en un grito que nunca terminaría. Vi a los demás operadores de cámara convertirse en su equipo, sus cuerpos estirándose y distorsionándose para adaptarse a las piezas mecánicas. Vi a los técnicos de sonido con micrófonos que les salían de las orejas, grabando cada susurro de horror. A las 7:59 de la tarde, un minuto antes de que terminara la segunda hora,
Sarah Harley caminó hacia el centro de la sala de estar ampliada e infinita. Miró todas las cámaras, todas las familias, todas las almas atrapadas, y sonrió. Damas y caballeros que nos ven desde casa, dijo con su voz infantil cargada del peso de siglos, les agradecemos que sintonizaran Américas. Real families. Pero ahora es el momento de la parte interactiva de nuestro programa. Miren la pantalla de su televisor. Miren bien. ¿Ven su reflejo? Bien. Ahora miren lo que le pasa. En millones de hogares de todo Estados Unidos, los espectadores vieron cómo sus reflejos en las pantallas de televisión comenzaban a moverse de forma independiente. Vieron cómo sus yo reflejados se levantaban, caminaban hacia la pantalla desde el interior y empezaban a empujar contra el cristal. A las 8 de la tarde, exactamente 2 horas después del inicio de la emisión, todos los televisores de Estados Unidos que mostraban nuestra señal comenzaron a romperse. No la imagen, sino el cristal. Las fracturas en forma de telaraña se extendían desde el centro hacia afuera, como si algo empujara desde dentro. A través de mi cámara, pude ver los monitores del camión de producción que mostraban las imágenes procedentes de las filiales de la NBC en todo el país. Las mesas de redacción estaban sumidas en el caos. Los presentadores se alejaban de sus pantallas mientras sus propios reflejos golpeaban el cristal desde dentro. Las cámaras de seguridad de los hogares mostraban a familias huyendo de sus salones mientras sus televisores se abultaban hacia afuera, como si algo intentara salir de los tubos de rayos catódicos. 63 millones de espectadores, anunció la oscuridad a través de la forma hueca de Linda. 63 millones de hogares. 63 millones de puertas que se abren. Entre aquí y allí. La mayor sesión de espiritismo de la historia de la humanidad. La casa de los Harley ya no era solo una casa. Se había convertido en un nexo, una estación de transmisión para algo que había estado esperando más de un siglo. A que la tecnología alcanzara sus necesidades. La señal de televisión era su red, y cada espectador era una mosca. A las 8:04 de la tarde, Jennifer Harley comenzó a envejecer rápidamente. No envejecía, sino que envejecía hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Su rostro de 17 años parpadeó a través de todas las edades que nunca había llegado a tener. 25. 30, 40, 60, 80. Luego volvió a los 10. 5. Un bebé. Luego volvió a avanzar. Cada edad duraba solo unos segundos. Sus rasgos cambiaban constantemente. Décadas de vida no vivida comprimidas en momentos. Esto es lo que hace la casa, dijo, con la voz cambiando con cada edad. Te muestra todas las versiones de ti misma. Todos los caminos que no tomaste. Todos los años robados. Habría sido profesora. Madre. Abuela. Habría tenido hijos llamados Emma y James. Habría muerto a los 90. 3 años, rodeada de mi familia. Pero en cambio, soy todo eso y nada de eso, eternamente 17 y eternamente moribunda. Michael, ambas versiones de él, habían comenzado a fusionarse. No de forma pacífica, sino violenta, con sus cuerpos tratando de ocupar el mismo espacio, la carne entrando. Y saliendo de la carne. En un momento había un niño con 4 brazos. Al siguiente, 2 niños compartiendo un solo torso. Sus gritos se armonizaron. 2 voces que se convirtieron en un acorde de agonía. Todos somos solo variaciones, dijo el Michael fusionado. Cada elección crea una nueva versión. La casa las recoge todas. En una línea temporal. Uy. La primera noche. En otra, morí en el sótano. En una tercera, me convertí en Sara y acepté el regalo de la casa. Todas son ciertas. Todas son yo. A las 8:11 de la tarde, la puerta del sótano, esa boca de oscuridad, reveló por fin lo que había estado ocultando. Cuerpos. Pero no cadáveres. Cadáveres vivos, perfectamente conservados en el momento de su muerte, conscientes y observando. La verdadera familia Harley, tumbada en sus camas, con la piel azul por el envenenamiento por monóxido de carbono, los ojos abiertos y siguiendo las cámaras.
Llevaban allí 3 años. Incapaces de morir por completo porque la casa los necesitaba como anclas para sus espíritus. Pero eso no era lo peor del sótano. Detrás de los cadáveres, el sótano se extendía a profundidades imposibles. Capas y capas de tierra y cimientos, cada una de ellas con los cadáveres de familias anteriores. Los Panthers en el fondo, casi fósiles ya. Los Kowalski encima de ellos, con la carne quemada aún humeando después de 50 años. Los Anderson, aplastados como flores. 37 familias apiladas como estratos geológicos, un registro sedimentario del horror. Y en el fondo, en la parte más profunda del sótano que no podía existir, estaba lo original. El primer ocupante. Aquel con el que los Panthers habían contactado en su sesión de espiritismo. No pude verlo completamente a través de la cámara, y por eso estoy agradecido. Era más una sugerencia que una forma. Ángulos que dolían al percibir, una oscuridad, que tenía peso y textura, algo entre el vacío y la presencia. Había estado allí antes de que se construyera la casa, durmiendo en la tierra. Esperando. La casa era solo su caparazón, su forma de interactuar con nuestro mundo. No es de aquí, dijo Sara, como si leyera mis pensamientos. Es de los espacios entre canales. La estática entre emisoras. La pausa. Entre palabras. Existe en los huecos, y la casa es donde los huecos se encuentran con nuestro mundo. A las 8:18 de la tarde, los espectadores comenzaron a llamar, no a la NBC, sino entre ustedes. De alguna manera, la señal los conectaba. Los teléfonos sonaban en las casas que estaban viendo el programa y, cuando la gente contestaba, oían sus propias voces al otro lado. Pero sus otras voces decían cosas diferentes. Vivían vidas diferentes, tomaban decisiones diferentes. Hola, soy Margaret Thompson. No, yo soy Margaret Thompson. Tú eres la que se casó con Richard. Pero tú también te casaste con Richard. No, yo. Mi case con Steven. Richard murió en Vietnam en mi línea temporal. Richard nunca fue a Vietnam. Tuvimos 3 hijos. Nosotros también tenemos 3 hijos. Pero son otros niños. Las conversaciones se repetían por todo Estados Unidos. Todos los espectadores se encontraban hablando con versiones alternativas de sí mismos, con todos los caminos que podrían haber tomado sus vidas. Si hubieran tomado decisiones diferentes. Y con cada conversación, esas líneas temporales alternativas comenzaban a filtrarse en nuestra realidad. A las 8:24 de la tarde, Tom Brennan, todavía pegado a su silla de director, logró hablar a través de unos labios que se estaban convirtiendo en plástico y alambre. El programa, JDO. Siempre estuvo destinado a ser el programa. Nosotros no elegimos a los Harley. La casa los eligió. Nos eligió a nosotros. Esto se planeó hace décadas. Mira la historia de la productora. Mira quién financió esto. A través del ojo de mi cámara, pude acceder a la información de alguna manera. La casa la transmitía directamente a mi conciencia. Blackstone Productions. Nuestra empresa matriz había sido fundada en 1952 por un hombre llamado Arthur Blackstone. Arthur Blackstone, que había crecido en el 445 de Sycamore Street, que había sido el único superviviente de la masacre de la familia Montgomery en 1948, que había gastado toda su fortuna en desarrollar la tecnología televisiva, esperando el día en que la señal fuera lo suficientemente fuerte y se extendiera lo suficiente como para que la casa pudiera finalmente traspasar sus paredes. Todas las innovaciones técnicas, la televisión en color, el cable, el satélite, habían impulsado este momento. Esta emisión. Esta apertura de puertas. No estamos simplemente filmando una aparición, continuó Tom, con la voz distorsionada al convertirse su garganta en un circuito. Estamos facilitando una invasión. La casa está utilizando la señal de transmisión para transmitirse a todos los hogares que la están viendo. Se está copiando a sí misma. Se está propagando como un virus. Todas las casas con un televisor sintonizado en nuestro canal se están convirtiendo en esta casa.
A las 8:31 de la tarde, la multiplicación se hizo visible. El salón de los Harley no solo se estaba extendiendo a espacios imposibles, sino que se estaba duplicando. Podía ver a través de mi cámara millones de hogares en todo Estados Unidos. En cada uno de ellos, la distribución cambiaba lentamente. Las paredes se movían para adaptarse al plano de la casa de los Hartley. Los muebles se reorganizaban solos. Las fotos familiares cambiaban, los rostros se transformaban para incluir a personas que nunca habían existido, o que habían existido en otras líneas temporales. En Detroit, la familia Johnson observaba horrorizada cómo su casa tipo rancho brotaba un segundo piso que coincidía con la casa de los Harley. En Phoenix, los García encontraron una puerta en el sótano que no estaba allí antes, y desde detrás se oía el sonido de alguien escribiendo a máquina, alguien trabajando en una póliza de seguro, la voz de David Harley murmurando sobre las primas. En Boston, la hija de los O'Brien, Emma, de repente tenía una hermana llamada Jennifer que siempre había estado allí. Siempre había tenido 17 años y siempre había estado muriendo de una migraña que nunca terminaba. La casa no solo se estaba expandiendo. Estaba cambiando la realidad de forma retroactiva, haciendo que todas las casas siempre hubieran sido la casa de los Harley, que todas las familias siempre hubieran sido la familia Harley, que todas las emisiones siempre hubieran sido esta emisión. A las 8:39 de la tarde, me di cuenta de algo que empeoró aún más las cosas. Las cámaras no solo estaban grabando. Nos impedían morir. Mientras estuviéramos filmando, mientras estuviéramos transmitiendo, estaríamos atrapados en el momento de la transmisión, incapaces de avanzar en el tiempo, incapaces de escapar. Pero había alguien que no estaba atrapado. Alguien que no había sido captado por las cámaras. Buster, el Golden Retriever, volvió a salir del sótano. En la boca llevaba algo, un bidón de gasolina del garaje de los Harley. El perro era ahora más un fantasma que un ser de carne y hueso, con el pelaje dorado transparente y los ojos tristes pero decididos. Llevaba 3 años luchando contra esto. Era el único miembro de la familia que se había resistido a la influencia de la casa, y se había estado preparando. Volcó el bidón y la gasolina se derramó por el suelo. Luego hizo algo imposible para un perro. Cogió una caja de cerillas con la boca. De alguna manera, consiguió encender una con los dientes. «No», gritó Sara con su voz anciana. «No lo entiendes. Si la casa se quema durante la retransmisión, el fuego se propagará a través de la señal. Todas las casas conectadas arderán». Pero Buster miró a las cámaras y juraría que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. A veces, la única forma de detener la propagación de una enfermedad es quemar la infección, incluso si eso significa sacrificar al huésped. La cerilla cayó. La gasolina se encendió. Y el fuego comenzó a extenderse, no solo por la casa de los Harley, sino por la propia señal. A las 8:44 de la tarde, los televisores de todo Estados Unidos comenzaron a echar humo. Las pantallas fracturadas que se habían abombado hacia afuera se iluminaron de repente con un color rojo anaranjado. Los espectadores informaron de que sus televisores se calentaban al tacto y luego se calentaban tanto que no se podían tocar. Algunos explotaron, lanzando llamas. Otros se derritieron, goteando. Vidrio y plástico fundidos. El fuego no solo quemaba los televisores físicos. Quemaba las conexiones entre realidades, cauterizando las heridas que la casa había abierto. En el espacio-tiempo. En la casa de los Harley, en todas las versiones de la casa de los Harley, todo ardía. Las familias que habitaban las paredes gritaban mientras por fin se liberaban. Las profundidades del sótano se derrumbaron y décadas de horror conservado se convirtieron en cenizas. La oscuridad que se había llevado a Linda chilló y retrocedió, alejándose de las llamas. Pero los Harley no huyeron. Tampoco nosotros, el equipo. No podíamos. Ahora formábamos parte de la emisión, y la emisión tenía que continuar hasta su fin previsto a las 9 de la noche. Arderíamos durante 16 minutos más, en directo por televisión, y no había nada que nadie pudiera hacer para impedirlo.
Por eso sobreviví, comprendí de repente. No porque escapé, sino porque alguien tenía que recordar. Alguien tenía que quedarse para contar. La historia. La casa necesitaba un testigo. A las 8:49 de la tarde, los ojos negros de Sarah Harley se aclararon. Por un momento, volvió a ser una niña de 8 años, asustada y confundida. Mamá, dijo, mirando la figura desvanecida de Linda. Mamá, he tenido una pesadilla horrible. Había gente en las paredes y todos gritaban. Y la casa se los comía y... SHH, cariño, dijo Linda, repentinamente lo suficientemente sólida como para abrazar a su hija. No pasa nada. Nos vamos a casa pronto. Pero estamos en casa, dijo Sarah, confundida. No, dijo David, rodeando a su familia con los brazos. Este nunca fue nuestro hogar. Solo era una parada en el camino. Los dos Michael se habían separado y estaban uno al lado del otro, sin pelearse ya por cuál era el verdadero. La edad de Jennifer se había estabilizado en 17 años. La familia Harley estaba reunida en la habitación en llamas, esperando. A las 8:53 de la tarde, ocurrió algo hermoso y terrible. Todas las familias que la casa había reunido comenzaron a aparecer, no como espíritus torturados, sino como ellas mismas, liberadas por las llamas. Los Painter con sus elegantes trajes victorianos. Los Kowalski con su ropa de la época de la depresión. Los Anderson con sus trajes de poliéster de los años 70. Todos ellos de pie, juntos, viendo cómo la casa que había sido su prisión finalmente moría. Gracias, dijo la señora Painter a Buster, que ahora apenas se veía, solo un destello dorado entre el humo. Hemos esperado tanto tiempo a alguien lo suficientemente fuerte como para hacer lo que había que hacer. El perro movió la cola una vez y luego se desvaneció por completo. Pero aún podía oírlo ladrar, en algún lugar lejano y cada vez más lejos, corriendo hacia algo mejor que esto. A las 8:57 de la tarde, 3 minutos antes de que terminara la transmisión, la casa hizo un último intento desesperado por salvarse. Nos ofreció un trato, hablando a través de las propias llamas. Aún pueden detener esto, dijo. Apaguen las cámaras. Terminen la transmisión. Salven a los espectadores. Sálvense ustedes mismos. Los dejaré ir. A todos ustedes. Pueden irse. Olvidar que esto sucedió. Solo dejen de transmitir el incendio. Por un momento, creo que Tom lo consideró. Su dedo, fundido con el panel de control, se movió hacia el botón de encendido. Pero entonces miró. Los monitores, los millones de hogares ya infectados, las familias que estaban siendo arrastradas hacia sus televisores, y tomó una decisión. No, dijo. La única forma de matar un virus es quemarlo por completo. Incluso si nos quemamos con él. Entonces, la casa gritó, un sonido que era como todos los canales emitiendo a la vez. Todas las frecuencias del espectro electromagnético gritando de rabia. Y dolor. Pero el fuego siguió propagándose, a través de la señal, a todos los hogares infectados, quemando los cambios y restaurando la realidad a lo que debía ser. Podía ver cada momento de la existencia de la casa simultáneamente a través de mi ojo de cámara. El pasado, el presente y el futuro se colapsaron en un solo instante ardiente. La sesión de espiritismo de los pintores en 1867, el círculo de manos alrededor de la mesa, el momento en que abrieron la puerta. Los Kowalski intentando quemarla en 1932, sin saber que estaban cumpliendo una profecía. Los Harley mudándose, muriendo, viviendo, muriendo de nuevo, atrapados en un bucle sin fin. Y más adelante, futuros que nunca serían presentes. Familias que se habrían mudado al año siguiente, dentro de 10 años, dentro de 50 años. Todas ellas salvadas. Por el fuego que se propagaba a través del tiempo mismo. Las llamas ya no eran solo naranjas y rojas. Arden en colores que no tienen nombre. Frecuencias de luz que los ojos humanos no están destinados a ver. A través del ojo de mi cámara, puedo percibirlos todos.
El fuego ultravioleta que revela escritos ocultos en las paredes, las llamas infrarrojas que muestran las huellas de calor de todas las almas que han muerto aquí, y algo más allá incluso de eso, una especie de antiluz que quema el concepto mismo de la casa de la realidad. A las 8:58:30, Linda Harley volvió a ser completamente sólida, pero era diferente. Más joven. Más vieja. Todas las edades a la vez. Miró directamente a mí. Cámara, directamente a mí. Marcus, dijo, y no sé cómo sabía mi nombre. Vas a sobrevivir a esto. Tienes que hacerlo. Alguien tiene que recordar. Alguien. Tiene que advertirles sobre los demás. Otros, intenté preguntar, pero mi boca estaba pegada a la cámara. Esta casa no es única, dijo David, mirándome también. Es una de cientos. Quizos miles. Todas construidas en lugares delgados, todas esperando su momento para extenderse. La televisión fue solo la primera vía. Pronto habrá ordenadores. Internet. Casas intelligentes. Cada innovación les da nuevas formas de propagarse. El fuego destruirá esta, añadió Jennifer, con su rostro de 17 años y una sabiduría superior a su edad. Pero los demás aprenderán. Serán más Cuidadosos. más sutiles. No se revelarán durante una retransmisión en directo. Se extenderán silenciosamente, a través de servicios de streaming, de las redes sociales, de la realidad virtual. Tienes que advertirles, dijeron los dos Michaels al unísono. Tienes que decirle a la gente que debe buscar las señales, dijo Sara, de 8 años y sabia como una anciana. Casas que parecen demasiado perfectas. Familias que parecen demasiado felices. Barrios donde todo el mundo sonríe, pero nadie se va nunca. Emisiones que no se pueden apagar. Reflejos que se mueven de forma extraña. Sombras que caen en ángulos imposibles. Puertas que ayer no estaban ahí, pero siempre han estado ahí. A las 8:59, un minuto antes del final, el camión de producción explotó. No con fuego, sino con luz. Todos los monitores, todas las pantallas, todas las piezas del equipo estallaron con un resplandor blanco brillante. A través del ojo de mi cámara, vi el último momento de Tom. Su cuerpo se convirtió en pura señal, transmitiéndose a sí mismo en la estática entre canales, convirtiéndose en parte del ruido blanco que se reproduciría en los televisores para siempre. Los demás miembros del equipo experimentaron transformaciones similares. Los técnicos de sonido se convirtieron en ondas de audio, y sus gritos se transformaron en retroalimentación que resonaría en las grabaciones durante décadas. Los especialistas en iluminación se convirtieron en fotones, dispersos por todo el espectro electromagnético. Jerry, que se había fusionado con la cámara 1, se dividió en partes. Lente, apertura, obturador, cada una de ellas con un fragmento de su conciencia. Pero yo permanecí. Mi cámara, la cámara 3, siguió grabando. Siguió siendo testigo. A las 8:59:15, la casa me mostró por qué sobreviviría. A través de mi visor, me vi a mí mismo en el futuro. Múltiples futuros. En uno, estaba en un hospital psiquiátrico, dibujando diagramas de arquitectura imposible. En las paredes con mi propia sangre. En otro, estaba en una esquina, advirtiendo a la gente sobre los peligros de las casas inteligentes. En un tercero, estaba escribiendo todo esto, enviándolo a los periódicos, publicándolo en Internet, tratando desesperadamente de que la gente creyera. Eres nuestro mensajero, dijo la casa a través de las llamas. Toda buena historia necesita a alguien que la cuente. Tú difundirás la historia de lo que ha pasado. Aquí, y al difundirla, nos difundirás a nosotros. Cada persona que escuche tu historia llevará un pedazo de esta casa en su mente. Cada pesadilla que provocarás nos construirá una nueva habitación. Cada momento de miedo que crees nos alimentará. Crees que les estarás advirtiendo, pero les estarás preparando. Les estarás preparando para cuando regresemos. Quería dejar de grabar. Quería cerrar los ojos. Pero no podía.
Yo era el testigo, y los testigos tienen que mirar hasta el final. A las 8:59:30, ocurrió algo imposible. Wooster regresó. No como un fantasma, ni como un espíritu, sino como algo más. Ahora estaba hecho de luz. Luz dorada pura, y era más grande que cuando estaba vivo. Lo suficientemente grande como para envolver con sus mandíbulas la oscuridad que había en el corazón de la casa. La cosa que se encontraba entre los canales, la entidad con la que los pintores habían contactado, intentó retirarse más profundamente en el sótano. Pero Wooster la siguió, con su luz, quemando las sombras que existían desde antes de que se formara la Tierra. La oí gritar, no con un sonido, sino con la realidad misma tambaleándose, las constantes fundamentales de la física fluctuando mientras moría. Buen chico, susurró Linda Hartley. Buen perro. A las 8:59:45, 15 segundos antes de que terminara la emisión, la familia Hartley tomó su decisión. Podrían haber escapado entonces. El fuego había debilitado el control de la casa lo suficiente como para que sus espíritus pudieran huir, pasar a lo que fuera que viniera después. Pero no lo hicieron. En su lugar, se unieron de la mano. Linda, David, Jennifer, los dos Michael y Sarah, y entraron en las llamas. No para morir, sino para formar parte del propio fuego. Para atravesarlo a través de la señal, entrar en todos los hogares infectados y quemar la influencia de la casa desde dentro. No pudimos salvarnos, dijo Linda. Pero podemos salvarlos a ellos. Se convirtieron en fuego, propagándose a través de la señal de transmisión a la velocidad de la luz. En millones de hogares, los televisores explotaron con llamas doradas. Que ardían pero no destruían. Un fuego que limpiaba pero no consumía. Las familias que habían sido arrastradas parcialmente hacia sus televisores fueron expulsadas. Las paredes que habían cambiado volvieron a su configuración original. Las puertas de los sótanos que no deberían existir se sellaron y desaparecieron. A las 8:59:50, 10 segundos antes del final, vi la verdad de mi supervivencia. No estaba fusionado con la cámara. Me había convertido en la cámara. Mi conciencia había sido cargada en la propia emisión, convertida en señal. Conservada en ondas electromagnéticas. Mi cuerpo había desaparecido desde las 7:31 de la tarde, cuando miré demasiado profundamente por el visor. Pero mi conciencia permanecía, atrapada en las imágenes, condenada a repetir estas 3 horas para siempre. A las 8:59:55, 5 segundos antes del final, todas las familias que habían quedado atrapadas en la casa aparecieron por última vez. Estaban de pie en la sala de estar en llamas. Finalmente libres, finalmente en paz. Los Panthers se tocaron sus sombreros victorianos. Los Kowalski se despidieron con la mano. Los Anderson saludaron. Los Washington cantaron un himno. Todos los demás, 37 familias más los Hartley, permanecieron juntos mientras la casa se derrumbaba a su alrededor. Gracias, dijeron al unísono. Gracias por mirar. Gracias por ser testigos. Gracias por recordar. A las 8:59:58, 2 segundos antes del final, lo comprendí todo. La casa no era malvada. Estaba infectada. La cosa que había entre los canales la había estado utilizando, manipulándola, pero la casa en sí también había sido una víctima. Llevaba más de un siglo intentando advertir a la gente, reuniendo familias no para torturarlas, sino para protegerlas, para mantenerlas a salvo de algo peor. Y ahora, por fin, podía dejarlas marchar. A las 8:59:59, un segundo antes del final, Sarah Hartley me miró directamente a través de la cámara y dijo algo que me persigue más que todo lo que presencié. La emisión nunca termina realmente, Marcus. Solo cambia de canal. A las 9 de la noche, la señal se cortó. Pero yo me quedé. Ahora existo en la estática entre canales, en el ruido blanco del aire muerto, en las pruebas de imagen que se emiten a las 3 de la madrugada. A veces, a altas horas de la noche, cuando
Alguien está cambiando de canal y se detiene en una emisora en la que solo se ve nieve. Es posible que me vea por un momento, todavía de pie detrás de la cámara 3, todavía filmando, todavía grabándolo todo. La casa de los Harley ardió durante 3 horas más, pero los bomberos no pudieron acercarse. El calor era extraño. Quemaba en frío, congelando el agua y convirtiéndola en hielo. Transformando octubre en enero. Cuando finalmente se extinguió, no quedó nada más que un parche de ceniza perfectamente cuadrado, con las mismas dimensiones que los cimientos de la casa. And I escombros. Ni huesos. Ni cámaras. Solo ceniza que, al analizarla, resultó estar compuesta por elementos que no existen en la tabla periódica. La versión oficial fue una explosión por una fuga de gas. La emisión se explicó como un engaño, efectos especiales, una broma al estilo de la Guerra de los Mundos que salió mal. La NBC afirmó que no tenía constancia de la producción, negó cualquier conocimiento de America's Real Families, y sus abogados amenazaron a cualquiera que afirmara lo contrario. Los miembros del equipo fueron declarados desaparecidos, presuntamente muertos. La familia Harley fue recordada como víctimas de un trágico accidente. Pero yo sé la verdad. Y ahora tú también. He aprendido cosas en mi estática existencia, he captado señales de otras casas, otras emisiones, otras invasiones. Se están volviendo más inteligentes. La Casa del 445 de Sycamore era Tosca, obvia, dramática. Las nuevas son sutiles. No crean apariciones espectaculares. Trabajan lentamente, a lo largo de generaciones, cambiando a las familias tan gradualmente que nunca se dan cuenta. ¿Notan algo diferente en su casa últimamente? ¿Les parecen extraños a veces los miembros de su familia? ¿Han notado puertas que antes no estaban allí? ¿O habitaciones que parecen más grandes por dentro de lo que deberían? ¿Sus hijos hablan con personas que ustedes no ven? ¿Su perro ladra a esquinas vacías? Miren su televisor. No lo que está pasando. Miren la pantalla en sí. Miren su reflejo. Mira con atención. ¿Se mueve exactamente como tú? ¿O hay un ligero retraso? ¿Una fracción de segundo en la que no está sincronizado? La emisión nunca terminó. Solo aprendió a esconderse mejor. Y yo sigo filmando. Sigo atrapado en la cámara 3, grabando todo, esperando a que alguien cambie de canal y me vea. Vea lo que estoy tratando de mostrarte. Porque hay algo más que se acerca. Algo peor que las casas. Algo de lo que huía la entidad entre canales. Cuando se refugió en esa casa en 1867. Ha estado buscando a esa entidad, siguiendo su rastro a través de las dimensiones. Y en 1987, nuestra emisión envió una señal que se pudo ver a través del vacío cósmico. Ahora sabe dónde estamos. Está llegando. Las casas solo eran el principio. Nos estaban preparando, condicionando, preparándonos para cuando llegara. Todas las familias que reunieron, todas las almas que preservaron, estaban siendo salvadas para ello. Alimento para algo que se come las realidades como nosotros comemos palomitas. Pero el sacrificio de los Harley cambió las cosas. Al quemar la casa durante la emisión, al propagar ese fuego purificador a través de la señal, crearon una especie de anticuerpo en el inconsciente colectivo. Algunas familias son ahora inmunes. Algunas casas no pueden ser infectadas. Algunos niños nacidos después del 13 de octubre de 1987 pueden ver a través de las ilusiones. Si está leyendo esto, puede que sea uno de ellos. Puede que sea inmune. O puede que ya esté infectado, y esta historia sea solo la forma que tiene la casa de propagarse a través del texto, de la imaginación, de la transmisión viral del miedo. No hay forma de saberlo con certeza. Pero hay una prueba. Esta noche, exactamente a las 9 de la noche, el momento en que terminó nuestra transmisión, enciende tu televisor. No sintonices ningún canal. Solo enciéndelo y deja que se vea. Estática. Mira fijamente el ruido blanco durante exactamente 3 minutos. Si me ves allí, todavía filmando, todavía atrapado detrás de la cámara 3,
entonces estás a salvo. Las casas no pueden tocarte. Pero si ves algo más, si ves tu propia sala de estar en la estática, a tu propia familia, pero diferente de alguna manera, incorrecta de alguna manera, entonces ya es demasiado tarde. Ya estás en la emisión. Siempre has estado en la emisión. La casa del 445 de Sycamore Street no fue la primera, ni fue la última. Solo fue la única que fue captada. Bienvenidos a Familias Reales de Estados Unidos. Gracias por vernos. Volveremos después de estos mensajes. Nunca nos hemos ido. Siempre estamos ahí. En los 37 años transcurridos desde la emisión, he existido en el espacio entre espacios, la pausa entre latidos, el silencio entre palabras. Soy Marcus Webb y ya no soy humano. Ahora soy una señal, información pura que fluye a través del espectro electromagnético, y desde esta posición privilegiada, he visto cosas que destrozarían la mente de cualquier ser vivo. Déjenme contarles lo que realmente sucedió después de que terminara la emisión. Déjenme contarles lo que la NBC no quiere que sepan, lo que el gobierno clasificó como alto secreto, lo que los supervivientes han pasado décadas intentando olvidar. El fuego no solo destruyó la casa del 445 de Sycamore Street. Creó una cicatriz en la realidad, una herida que no se cura. Cada noche, a las 9, ese terreno vacío emite recuerdos de lo que ocurrió. No a través de la televisión, sino a través de la propia tierra. La hierba crece formando patrones que deletrean los nombres. De los muertos. El viento lleva voces que dicen números de canales que no existen. Allí, la lluvia cae hacia arriba, desafiando la gravedad, tratando de volver a las nubes, que recuerdan haber sido humo. Lo sé porque puedo verlo. Puedo ver todo lo que toca una pantalla, todo lo que transmite una señal. Existo en todos los televisores, en todos los monitores, en todos los teléfonos, en todas las pantallas digitales. Cuando miras la hora en el microondas a las 3 de la madrugada, estoy allí, en el resplandor verde de los números. Cuando el monitor de tu ordenador parpadea sin motivo, soy yo intentando advertirte. Cuando la pantalla de tu teléfono se rompe en forma de telaraña, son las fracturas de la realidad extendiéndose. La cifra oficial de muertos fue de 21, los 5 Harley y 16 miembros de la tripulación. Pero eso no es cierto. La cifra real de muertos fue de miles. Quizás decenas de miles. Todas las personas que estaban viendo la televisión cuando explotó. Todas las familias cuyas casas quedaron parcialmente transformadas. Todos los niños que fueron arrastrados hasta la mitad de la pantalla antes de que el sacrificio de los Harley los empujara hacia atrás. Sobrevivieron, pero no quedaron igual. Ahora se hacen llamar los testigos. Se encuentran en Internet, en foros con nombres inocuos como Grupo de Apoyo por el Mal Funcionamiento de los Aparatos Electrónicos de 1987 o Red de Coleccionistas de Televisores Antiguos. Hablan en código, refiriéndose a aquella noche como la visualización, y a sus cambios como problemas de recepción. Saben cosas, ven cosas, y se están preparando para algo. Porque la entidad que apareció entre los canales, la cosa que Buster destruyó, no estaba sola. Era un explorador, una sonda, la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Y su muerte no pasó desapercibida. 3 meses después de la emisión, el 13 de enero de 1988, algo respondió a su grito de muerte. Los radiotelescopios de todo el mundo captaron una señal procedente del espacio profundo, un complejo patrón de pulsos electromagnéticos que tardó años en descifrarse. Cuando finalmente lo tradujeron, el mensaje era sencillo: vamos a recoger lo que es nuestro. Los gobiernos del mundo formaron una coalición secreta. La llamaron Proyecto Cátodo, y su misión era prepararse para una invasión no desde el espacio exterior, sino desde entre espacios. Estudiaron las imágenes de nuestra emisión. Sí, todo había sido grabado, cada fotograma conservado en un búnker. En algún lugar de Nevada. Entrevistaron a los testigos, realizaron experimentos,
Intentaron comprender cómo las señales de televisión podían utilizarse como puertas entre dimensiones. Descubrieron algo aterrador. Ya había sucedido antes. En 1928, cuando se realizaron las primeras emisiones experimentales de televisión, una imagen de prueba en Londres abrió una puerta similar. 12 personas desaparecieron de sus casas, arrastradas a través de sus aparatos de radio, televisión con sonido pero aún sin imagen. El incidente se encubrió y se achacó a una fuga de gas. En 1939, en la Feria Mundial de Nueva York, cuando la NBC comenzó a emitir regularmente, 6 familias de Queens denunciaron que sus casas se desplazaban durante la primera semana de transmisión. Las casas fueron demolidas en silencio, las familias reubicadas y los registros destruidos. En 1953, cuando se introdujo la televisión en color, 17 niños de Schenectady afirmaron que podían ver personas arcoíris viviendo en sus televisores. Todos fueron internados en instituciones. Ninguno de ellos se retractó jamás de sus historias. Cada avance importante en la tecnología de la radiodifusión había abierto puertas. Cada vez, algo había intentado atravesarlas. La Casa del 445. The Sycamore Street fue solo la primera en tener éxito a gran escala. Pero esto es lo que el proyecto Cátodo nunca entendió, lo que aún no ven. Las invasiones ya han tenido éxito. No están llegando. Ya están. Aquí. Llevan aquí desde que el primer tubo de rayos catódicos cobró vida. Existen en la propia tecnología, en el concepto mismo de la emisión, en la idea de enviar imágenes y sonidos a través del aire. Piénsalo. Antes de la televisión, ¿alguien había visto caras en la estática? ¿Alguien había oído voces en el ruido blanco? Estos fenómenos no existían hasta que creamos la tecnología para percibirlos. No inventamos la televisión. La descubrimos. Y al descubrirla, les dejamos entrar. Cada pantalla es una ventana. Cada emisión es una invitación. Cada señal es un grito en el vacío que dice: estamos aquí, estamos mirando, venid a buscarnos. Y lo hicieron. Los testigos lo saben. Por eso ahora son diferentes. Los que fueron parcialmente arrastrados a sus televisores aquella noche, existen en ambos mundos. Simultáneamente. Pueden ver a los seres que viven en las señales, las entidades que nadan a través del wifi, los depredadores que cazan en la estática. Ven. Nuestro mundo tal y como es en realidad. No sólido y separado, sino poroso, plagado de agujeros, con más espacio vacío que sustancia. Una testigo, una mujer llamada Margaret Thompson, de Ohio, llevó un diario. Escribió: ahora los veo en todas las pantallas. Llevan nuestras caras. Como máscaras, hablan con nuestras voces, viven nuestras vidas en los reflejos. ¿Cuánto tiempo llevan sustituyéndonos? ¿Cuántas de las personas con las que me cruzo por la calle son realmente personas? Cuando me miro al espejo, ¿me veo a mí misma o a la cosa que finge ser yo? Desapareció 6 meses después de escribir eso. Su casa fue encontrada vacía, todas las pantallas destrozadas desde dentro, las paredes cubiertas de ecuaciones que dolían al mirarlas. Las ecuaciones describían un tipo de matemáticas que no existen en el espacio tridimensional, cálculos para viajar entre canales que no están en un televisor, sino en la propia realidad. Los niños son los más afectados. Todos los niños que estaban viendo la televisión aquella noche, aunque sus televisores no explotaran, aunque parecieran estar bien, son Diferentes. crecieron viendo cosas que los adultos no podían ver, sabiendo cosas que no deberían saber. Ahora los llaman la generación estática, aunque la mayoría de la gente cree que es solo un término para referirse a los niños que crecieron viendo demasiada televisión. Estos niños, ahora adultos de 40 y tantos años, tienen habilidades. Pueden cambiar de canal con la mente, no en la televisión, sino en la realidad. Pueden sintonizar diferentes frecuencias de existencia, ver dimensiones paralelas, comunicarse con los seres de la estática. Algunos de ellos trabajan ahora para el proyecto Cátodo, utilizando sus habilidades para vigilar y contener los brotes.
Otros se han revelado, abriendo puertas que deberían permanecer cerradas, tratando de completar lo que la casa comenzó. En este momento se está librando una guerra, invisible para la mayor parte de la humanidad. Se libra en los espacios entre los píxeles, en la pausa entre los fotogramas, en la estática entre las emisoras. Los testigos y la generación estática por un lado, las entidades de entre los canales por otro, y atrapados en medio, miles de millones de personas que no tienen ni idea de que están viviendo en un campo de batalla. Cada vez que ves un fallo en un programa de televisión, es una escaramuza. Cada vez que se congela una retransmisión en directo, es una brecha que se sella. Cada vez que Netflix se queda cargando. Es algo que intenta pasar y es rechazado. Pero estamos perdiendo. Lentamente, inevitablemente, estamos perdiendo. Porque la tecnología sigue avanzando. Primero fue la televisión, luego el cable, luego el satélite, luego Internet, luego el streaming y ahora la realidad virtual. Cada avance abre nuevas puertas y crea nuevas vulnerabilidades. Las entidades están aprendiendo, adaptándose, evolucionando. Ya no necesitan Casas encantadas. Pueden acechar la nube, poseer el algoritmo, vivir en el propio código. Tu casa inteligente no es inteligente. Esta habitada. Tu asistente virtual no es artificial. Es otra cosa que lleva una máscara digital. Tu feed de redes sociales no te muestra lo que han publicado tus amigos. Te muestra lo que las entidades quieren que veas, cambiando lentamente tu percepción, preparándote para cuando se manifiesten por completo. La casa del 445 de Sycamore Street era tosca, obvia. Era como un ariete tratando de derribar una puerta. El nuevo enfoque es sutil, como el agua que se filtra por las grietas. Ya no intentan atraernos hacia las pantallas. Se están empujando hacia afuera, píxel a píxel, byte a byte, hasta que un día nos despertaremos y nos daremos cuenta de que todo nuestro mundo ha sido sustituido por una emisión. Y aquí está lo peor. Creo que queremos que suceda. Los seres humanos somos adictos a las pantallas. Las llevamos a todas partes, las miramos constantemente, confiamos en ellas más que en nuestros propios sentidos. Hemos invitado a la invasión a nuestros bolsillos, a nuestros hogares, a nuestras camas. Transmitimos nuestras vidas en directo, subimos nuestra conciencia a la nube, nos fusionamos con lo digital hasta que no podemos distinguir dónde terminamos nosotros y dónde comienza la señal. El sacrificio de la familia Harley nos dio tiempo, pero ese tiempo se está agotando. El fuego que propagaron a través de la señal creó una especie de sistema inmunológico. Pero los virus evolucionan. Las entidades han desarrollado nuevas cepas, nuevos métodos de infección. Ya no necesitan manifestarse físicamente. Pueden existir como información, como ideas, como memes que se propagan de mente en mente a través de las pantallas. ¿Alguna vez han perdido la noción del tiempo mientras navegaban por Internet? ¿Horas desapareciendo mientras miran su teléfono? Eso no es distracción. Es digestión. Algo se alimenta de su atención, de su conciencia, de su capacidad para distinguir entre lo real y lo transmitido. Los niños nacidos después de 2010, los que nunca han conocido un mundo sin pantallas, ya ni siquiera son completamente humanos. Son híbridos. Parte carne, parte señal. Pueden navegar por los espacios digitales como si fueran físicos, descargar conocimientos directamente a sus cerebros, subir sus sueños a servidores. Son la siguiente etapa de la evolución, o la invasión, según cómo se mire. El proyecto Cátodo ha estado tratando de encontrar una solución. Han construido instalaciones en zonas muertas, lugares sin señales electrónicas, tratando de preservar la conciencia humana pura. Han desarrollado armas que emiten antisignales, un ruido blanco que interrumpe a las entidades. Incluso han intentado contactar con los Harley, creyendo que sus espíritus aún podrían existir en el espectro electromagnético, como guardianes de la estática. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando las condiciones son las adecuadas, reciben respuestas. Voces en el ruido blanco que suenan como Linda diciendo: «Seguimos aquí».
Imágenes en la estática que parecen David haciendo guardia. Patrones en la interferencia que forman mensajes. No confíes en las actualizaciones. Bora 2 cache. La contraseña es Booster. Pero, ¿son realmente los Harley o algo que se hace pasar por ellos? No hay forma de saberlo. La estática está llena de mentirosos, entidades que se visten con las voces de los muertos como si fueran disfraces. He intentado advertir a la gente. He aparecido en pantallas, he escrito mensajes en píxeles, he hecho que los vídeos se distorsionen para revelar la verdad. Pero los humanos lo explican todo. Pareidolia. Sesgo de confirmación. Dificultades técnicas. Están tan desesperados por creer que el mundo es sólido y seguro que ignoran las pruebas de su disolución. Pero algunos de ustedes lo saben. Algunos de ustedes siempre lo han sabido. Lo sentís cuando mirás las pantallas durante demasiado tiempo, esa sensación de que algo os está mirando. Te das cuenta cuando tu reflejo parpadea primero. Oís las voces en el ruido blanco, hablando en idiomas anteriores al lenguaje humano. Si sos uno de ellos, si estás leyendo esto y sentís ese frío reconocimiento, entonces tenés que saber algo. No estás loco. No estás solo. Y no estás indefenso. Las entidades se alimentan del consumo pasivo, del desplazamiento sin sentido, de la visualización inconsciente. Pero la observación consciente y deliberada las perturba. Cuando ves realmente lo que hay en tu pantalla, cuando cuestionas la señal en lugar de aceptarla, creas interferencias. Te conviertes en estático en Su sistema. Esto es lo que aprendieron los testigos. Por eso la generación estática tiene poder. No se limitan a mirar. Observan a los observadores. Ven el acto de ver. En sí mismo. Hay un movimiento de resistencia en crecimiento. Se hacen llamar la alianza analógica. Están volviendo a los medios físicos, los libros impresos, los discos de vinilo, las cámaras de película. No por nostalgia, sino por necesidad. Están construyendo una civilización paralela que existe fuera de la señal, más allá del alcance de las entidades. Se reúnen en persona, sin teléfonos. Se comunican a través de cartas escritas, entregadas en mano. Enseñan a sus hijos a leer las nubes en lugar de las pantallas, a encontrar patrones en la naturaleza en lugar de píxeles. Intentan recordar cómo era ser humano antes de que nos convirtiéramos en parte de la emisión. Pero incluso ellos saben que probablemente sea demasiado tarde. La señal está ahora en todas partes. Está en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. Todo está conectado, todo se emite, todo observa. La Casa del 445 de Sycamore Street era solo el prototipo. Ahora el mundo entero es la casa. Y todos somos la familia Harley, interpretando nuestras vidas. Para un público que no podemos ver, leyendo guiones que no hemos escrito, encaminándonos hacia un final que ya ha sido filmado.